Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 237, titulado El camino a la victoria. Por supuesto, no sabía dónde estaba. Tenía 85 años y había escrito docenas de libros. Le estaba preguntando si me podía contar exactamente dónde podía encontrar la cita que estaba buscando en sus libros. Me dijo que no tenía ni idea, pero me dio permiso para citarlo de todos modos. Desde entonces he usado esa cita una y otra vez porque me parecía que el obispo Leslie Newbigin había condensado en ella una intuición crucial para nuestra comprensión de Jesús y del Nuevo Testamento. La resurrección no fue la inversión de una derrota, sino la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota. Más bien, si tomamos conjuntamente la cruz y la resurrección, son la mayor victoria que se ha dado en la historia del mundo. Es una victoria que tiene unas implicaciones enormes para nuestras propias vidas, para la sociedad y para el futuro de este mundo. La idea de victoria puede oler a orgullo e imperialismo. Por supuesto, hay que evitar el triunfalismo, pero la palabra victoria no es una palabra negativa en la Biblia ni en el Nuevo Testamento. La clave para comprender correctamente la palabra victoria es verla como un don que fue posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la respuesta apropiada no es el orgullo, sino el agradecimiento. Los invito a que leamos Proverbios capítulo 20 y capítulo 21 en la versión Palabra de Dios para ti. Proverbios capítulo 20 desde el versículo 25. Trampa es al hombre el voto apresurado, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio dispersa a los perversos y hace pasar sobre ellos la rueda de trillar. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, que escudriña lo más recóndito del ser. Misericordia y verdad preservan al rey, y la clemencia sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y el esplendor de los ancianos sus canas. Las marcas de los azotes purifican del mal, y los golpes llegan a lo íntimo del corazón. Proverbios capítulo 21 desde el versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Yahvé prefiere el derecho y la justicia en vez de los sacrificios. Ojos altivos, corazón arrogante y la lámpara de los perversos son pecado. Punto número 1. La victoria en nuestros corazones. La mayor batalla se da en nuestros corazones y nuestras mentes. Allí es donde se gana o se pierde la victoria. A Dios no solo le preocupan tus acciones y tus palabras, le interesa tu ser interior. Dios nos mira y examina, escudriña lo más recóndito del ser y juzga las intenciones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Lo puedes leer en el versículo 3. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Intento orar regularmente como lo hace el salmista. Examíname, oh Dios, fíjate si voy por el mal camino. Salmo 139, desde el versículo 23 al 24. También oro así a la hora de encomendar a otras personas. Proverbios capítulo 20, versículo 27.
es un versículo muy útil para el ministerio de intercesión cuando se ora por otras personas. Si alguien siente que está luchando con algo que no puede identificar, le pido al Espíritu de Dios que escudriñe su corazón para revelarle si hay algún pecado con el que necesite lidiar. Dios nunca da un sentimiento vago de culpa. Si el sentimiento de culpa viene del Espíritu Santo, revelará el pecado específico que necesita ser tratado. Si algo negativo viene a la mente, el arrepentimiento lleva al perdón por medio de Jesús. Después, pido que la lámpara del Señor brille de nuevo para revelar si hay alguna otra cosa que haya que tratar. Por la victoria de Jesús sobre el pecado y la cruz, allá donde hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, ya no puede haber ninguna condenación. La victoria para un rey, o podríamos decir para un líder, viene por el amor y la fidelidad. La misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. Lo puedes leer en el versículo 28. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios tiene el control último del corazón del líder. He confiado en esta promesa en multitud de ocasiones, cuando he orado por entrevistas de trabajo, asuntos con las autoridades locales, jueces o gobiernos. Afortunadamente, el corazón del líder está en las manos de Dios y Él lo dirige donde quiera. El corazón es muy importante. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Lo puedes leer en el versículo 2 y 3. Puesto que la victoria es un don de Dios, nunca debería llevar al orgullo. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Lo puedes leer en el versículo 4. Tomemos un tiempo para orar. Señor, oro para que hagas brillar tu lámpara en mi corazón y para que escudriñes lo más recóndito de mi ser. Gracias por el don del perdón, la libertad y la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que leamos la palabra en 1 Corintios capítulo 15 y capítulo 16. 1 Corintios capítulo 15 desde el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, el cuerpo y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Ciertamente les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañeo de ojo, al toque de la trompeta final, porque sonará. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos amados, estén firmes e inconmovibles, abunden en la palabra del Señor siempre, y entiendan que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 16 desde el versículo 1. Con respecto a la colecta para los santos, hagan ustedes según las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según prosperó, y guárdelo
para que cuando yo vaya no hagan colectas. Cuando vaya enviaré a los que designen para llevar el donativo a Jerusalén con cartas de presentación. Si es apropiado que yo también vaya, irán conmigo. Punto número 2. La victoria sobre la muerte. Mucha gente cree que la muerte es el final. Creen que la muerte siempre es el final y que tiene la última palabra, que ésta tendrá la victoria final. No es así, declara el apóstol Pablo. La muerte ha sido devorada por la victoria. Espeta a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Lo puedes leer en el versículo 55. Jesús, por medio de la cruz y la resurrección, ha derrotado el pecado, la culpa y la muerte. Como resultado, seremos resucitados un día, incorruptibles e inmortales. Lo puedes apreciar en el versículo 53 y 54. Hay 3 cosas que puedes dar en respuesta a este fabuloso don de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1. Da gracias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes leer en el versículo 55 al 57. El evangelista David Watson narra la anécdota de cuando tuvo que salir a su jardín, atraído por los gritos de su hija, que estaba siendo perseguida por una abeja. La abrazó con sus brazos, rodeándola para protegerla, y su hija pudo sentir cómo se tensó su cuerpo. Soltándola, le dijo: «Ya no tienes de qué preocuparte, mi amor. La abeja me ha clavado su aguijón». En la cruz fue como si Jesús nos rodeara con sus brazos y recibiera el aguijón de la muerte por nosotros. Aún moriremos si Jesús no regresa antes, pero para todo aquel que confía en Cristo, el aguijón de la muerte ha sido removido por medio de la cruz y la resurrección. Y, como le dijo David Watson a su hija, las abejas no pican 2 veces. Gracias a Dios. Lo puedes ver en el versículo 57. 2. Entrégate a ti mismo. ¿Alguna vez te preguntas si lo que estás haciendo, sirviendo al Señor, en verdad sirve para algo? ¿Estás tentado de pensar que quizás todo sea una pérdida de tiempo y esfuerzos? Ten ánimo, tu trabajo en el Señor no es en vano. Lo puedes ver en el versículo 58. Pablo escribe que la respuesta apropiada ante la victoria de Jesús es la siguiente: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo puedes ver en el versículo 58. Mantente en la obra del Señor. Es la obra que el Señor te ha llamado a hacer. No te preocupes ni te sientas amenazado por lo que hagan los demás en otros ministerios. Las personas tienen diferentes llamados y a nosotros no nos corresponde el juzgar. Probablemente están buscando servir a Dios de una manera diferente. Cada uno de nosotros deberíamos seguir el llamado de Dios en nuestra propia vida. Entrégate por completo a aquello a lo que Dios te ha llamado. Por causa de la resurrección, puedes mantenerte firme y saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. 3. Da dinero. Una parte de entregarte a ti mismo para el trabajo del Señor es por medio de la ofrenda de tu dinero. Aquí vemos una serie de principios de cómo se da cristianamente. Lo primero es algo que corresponde al pueblo de Dios. Versículo 1, es decir, la iglesia. Segundo, tendría que ser algo regular, el primer día de la semana. Versículo 2. Tercero, todos, cada uno de ustedes, versículo 2, tendrían que participar en la ofrenda. Cuarto, tendría que ser proporcional a tus ingresos. Sean todo lo generosos que puedan.
Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 de El Mensaje. Tomemos un tiempo para orar. Padre, nunca podré agradecerte lo suficiente por el don de la victoria sobre el pecado, sobre la ley y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a consagrar mi vida, mi dinero y todo lo que tengo a la obra del Señor. Amén. Les invito a que leamos la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 21 y capítulo 23. Segunda de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 4. Joram fue elevado al reino de su padre. Cuando fue fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab, pues una hija de Acab fue su esposa. Hizo lo malo ante Yahvé, pero Yahvé no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que hizo con él según su promesa, según la cual le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En su tiempo, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y proclamaron un rey de ellos. Entonces Joram fue con sus oficiales y todos sus carruajes. Al levantarse de noche, derrotó a los edomitas, quienes lo habían sitiado a él y a todos los comandantes de sus carruajes. Sin embargo, Edom siguió en rebeldía contra el dominio de Judá hasta hoy. En aquel tiempo, Libna también se rebeló contra su dominio, porque él abandonó a Yahvé, Elohim de sus antepasados. Además construyó lugares altos en la región montañosa de Judá y fomentó la prostitución entre los habitantes de Jerusalén y Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: Yahvé, Elohim de David, tu antepasado dice: por cuanto no andes en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino en el camino de los reyes de Israel, causaste que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen según la fornicación de la casa de Acab, por cuanto asesinaste a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Ciertamente Yahvé va a golpear con una gran calamidad a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres, todas tus posesiones, y a ti con muchas enfermedades, con dolencia de tus intestinos, hasta que salgan tus intestinos por causa de la enfermedad día tras día. Entonces Yahvé incitó la ira de los filisteos y los árabes que estaban con los etíopes contra Joram. Estos subieron contra Judá y la invadieron, se llevaron todo lo que hallaron en la casa del rey, los bienes, sus hijos y sus mujeres. No le quedó algún hijo, excepto Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Yahvé lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Aconteció que en el transcurso del tiempo, después de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de la enfermedad y murió con gran dolor. Su pueblo no encendió una hoguera para él, como la hoguera que encendieron para sus antepasados. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Desapareció sin que nadie lo lamentara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Título: Reinado de Ocosías en Judá. Versículo 1. Los habitantes de Jerusalén proclamaron a Ocosías, el menor de sus hijos, como rey en su lugar, porque unas bandas que llegaron con los árabes al campamento mataron a todos los hijos mayores.
Por tanto, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, reinó. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Su propia madre fue su consejera para que obrara impíamente. Hizo lo malo ante Yahvé como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos lo aconsejaban para perdición de él. Porque al andar según el consejo de ellos, fue con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, quien volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le hicieron en Ramot de Galaad, cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Azarías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a ver a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Pero la derrota de Ocosías era designio de Elohim, porque fue a ver a Jorán. Al llegar ahí salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé ungió para exterminar la casa de Acab. Cuando Jehú hacía justicia con la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y los hijos de los hermanos de Ocosías, quienes estaban al servicio de Ocosías, y los mató. También buscó a Ocosías, a quien detuvieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron ante Jehú y lo mataron. Pero los sepultaron porque dijeron: es el hijo de Josafat, quien buscó a Yahvé con todo su corazón. Y no quedó ninguno de la casa de Ocosías que fuera capaz de retener el reino. Título: Usurpación del reino por Atalía. Versículo 10. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo murió, se levantó para exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y se lo llevó furtivamente de entre los hijos del rey que eran asesinados. Lo escondió juntamente con su madre de crianza en uno de los aposentos. Así Josabet, hija del rey Jorán, esposa del sacerdote Joiada, la cual era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía y ella no pudo matarlo. Estuvo con ellos escondido en la casa de Elohim 6 años, mientras Atalía reinaba en la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Título: Gran obra del sumo sacerdote Joiada. Versículo 1. El año 7, Joiada se fortaleció, hizo un pacto con los jefes de centenas, con Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Recorrieron Judá para convocar a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel. Fueron a Jerusalén. Entonces toda la congregación hizo un pacto con respecto al rey en la casa de Elohim. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey quien reinará, tal como Yahvé habló acerca de los descendientes de David. Esto es lo que harán: la tercera parte de ustedes, los sacerdotes y los levitas que entran el sábado, estarán de porteros en las puertas. Otra tercera parte estará en el palacio real. Otra tercera parte en la puerta del fundamento. Todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahvé, pero nadie entrará en la casa de Yahvé.
excepto los sacerdotes y los levitas que ministran. Solo estos podrán entrar, porque están consagrados, y todo el pueblo guardará la ordenanza de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todas partes, cada uno con sus armas en la mano. Y cualquiera que entre en la casa morirá. Estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron según todo lo que ordenó el sacerdote Joiada. Tomaron cada uno de sus hombres, a los que entrarían o saldrían el sábado, pues el sacerdote Joiada no dio licencia a los grupos. Después el sacerdote Joiada entregó a los jefes de centenas de las lanzas, los escudos pequeños y los escudos grandes del rey David, que estaban en la casa de Elohim. Colocó a toda la gente en orden alrededor del rey, cada uno con su espada en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, delante del altar y la casa. Luego sacaron al hijo del rey, lo coronaron, le dieron el testimonio y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y dijeron: «Viva el rey». Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y aclamaba al rey, se acercó al pueblo en la casa de Yahvé. Miró y ahí estaba el rey en pie en su tarima real en la entrada, y los jefes y trompetistas junto al rey. Todo el pueblo de la tierra estaba alborozado y tocaba las trompetas. Los cantores con los instrumentos musicales dirigían las aclamaciones. Entonces Atalía rasgó sus ropas y exclamó: «Conspiración, conspiración». Pero el sacerdote Joiada sacó a los jefes de centenas que comandaban la tropa y les dijo: «Déjenla pasar entre las filas, y cualquiera que la siga, que muera a espada». Pues el sacerdote advirtió: «No la maten en la casa de Yahvé». Título: Muerte de Atalía. Versículo 15. Así que ellos le abrieron paso y ella fue hacia la puerta de los caballos en el palacio real. Allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto con el rey y todo el pueblo, según el cual serían el pueblo de Yahvé. Después todo el pueblo fue al templo de Baal y lo destruyó. Destrozó sus altares y sus imágenes. Mató a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Luego Joiada organizó los ministerios en la casa de Yahvé bajo la mano de los sacerdotes levitas, a quienes David distribuyó en la casa de Yahvé, para ofrecer los holocaustos a Yahvé, con regocijo y cánticos, según lo escrito en la ley de Moisés, como David ordenó. También estableció porteros en las puertas de la casa de Yahvé, para que algún impuro entrara por ningún motivo. Luego tomó a los jefes de centenas, los magistrados, los gobernadores del pueblo y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Yahvé. Pasaron por la puerta superior al palacio real y sentaron al rey en el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra se regocijó. La ciudad estaba tranquila, porque mataron a Atalía a filo de espada. Punto número 3. La victoria sobre el mal. Las noticias de hoy hablan de sucesos horribles, regímenes malvados y terribles asesinatos. Nada nuevo. Estos capítulos describen un periodo malo de la historia del pueblo de Dios. En palabras de El Mensaje, Jorán es considerado por Dios como un hombre malo. Capítulo 21, versículo 6 del Mensaje, que se descarrió. Lo puedes leer en el versículo 11 de El Mensaje. Murió sin que nadie guardara luto por él. Lo puedes ver en el versículo 20.
Ocosías no fue mejor. Su madre, Atalía, era incluso peor, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Cuando él murió, ella siguió haciendo maldades y causando destrucción. Lo puedes ver en el versículo 10. Hasta intentó matar a todos los príncipes. Pero Joás, como Moisés anteriormente y Jesús después de él, fue escondido y protegido. Lo puedes ver en los versículos 11 y 12. Dios había prometido mantener una lámpara encendida para siempre, para David y sus descendientes. Capítulo 21, versículo 7. El mal fue derrotado y Joás fue coronado rey. Y todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues había matado a Atalía a filo de espada. Lo puedes ver en el versículo 21. Esta es una imagen del triunfo definitivo del bien sobre el mal. Joás prefigura a alguien mucho mayor que habría de venir. Dios protegió a Jesús de aquellos que querían matarlo cuando aún era un bebé. Él es el Rey ungido que venció definitivamente al mal, el pecado y la muerte. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pipa añade en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquel fue un gran grito llamando al combate enviado por Pablo a la iglesia de Corinto. Trabaja duro, sigue adelante y Dios lo usará para su gloria. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta que le dio voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.